Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, ejercicio de equivalente de Thevenin para calcular la máxima transferencia de potencia. Tenemos este circuito aquí a la izquierda con una fuente de voltaje dependiente 4Vx, que será este voltaje aquí en este sentido, más o menos, resistencia de 2, 4 y 4 ohmios, una resistencia de carga. Nos pide cuánto tiene que valer la resistencia de carga para que haya la máxima transferencia de potencia. Ya comprobamos que máxima transferencia de potencia en un circuito como este, que sea el voltaje de Thevenin, una sola fuente de voltaje y dos resistencias, la transferencia de potencia será máxima cuando las dos resistencias son iguales. RL, resistencia de carga, igual a la resistencia de Thevenin. Vamos entonces a calcular la resistencia de Thevenin de este circuito. La resistencia de la carga tendrá que ser la misma para que sea la máxima potencia. Entonces este circuito tiene una fuente dependiente, 4Vx, el voltaje X será en función del voltaje X. Y vamos a empezar entonces para calcular, calcularemos el voltaje de Thevenin, haremos la intensidad de cortocircuito, short circuit, y dividiendo las dos hallaremos la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es más complicada porque tiene la fuente dependiente, si no suprimiríamos esto aquí y aquí un cortocircuito. También vamos a hacer una cosa, en principio tendríamos que calcular el Thevenin entre A y B, pero vamos a calcularlo, que es más sencillo todo, desde este punto. Vamos a poner aquí A' y luego le añadiremos esta resistencia. Vamos a calcular el equivalente de Thevenin entre A' y B y luego añadiremos el 4 para hallar RL. Entonces, voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin, lo primero que hacemos es, voy a coger el circuito y lo copiamos. Ponemos aquí el circuito de Thevenin, tal como os he dicho antes. Entonces, primero vamos a calcular entonces suprimimos esto desde aquí y esto desde aquí. Tenemos en el fondo y nos queda esto, aquí tendremos el punto A' y aquí el punto B. Vamos a calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin será el voltaje open circuit cuando el circuito esté abierto entre los puntos A' y B. Entonces vamos a ver qué voltaje hay aquí. Tenemos la fuente de corriente y la fuente de voltaje. Cuando esta es dependiente no se puede eliminar. Si fueran independientes, pero calculamos la fuente de corriente por superposición y luego la fuente de voltaje. Pero cuando es dependientes no se pueden eliminar. Entonces vamos a calcular este circuito, la corriente, 2 amperios viene por aquí, esto está abierto, por aquí no pasa, tiene que pasar por aquí. Esta será la corriente que viene por aquí. Caída de voltaje aquí, pues será I por R. Los 2 amperios vienen por aquí, tienen que pasar por acá. Por aquí pasan 2 amperios. En este sentido, por aquí pasan 2 amperios y por aquí pasarán también 2 amperios. Un circuito cerrado con una sola rama o lazo, pues 2 amperios. Caída de voltaje aquí. Tenemos esto Vx, en número será I por R. 2 amperios por 2, aquí caen 4 voltios. ¿Cuántos 4 voltios en este sentido? Porque la corriente, cuando atraviesa una resistencia, cae el voltaje. Y aquí el voltaje Vx vemos que el más está en el lado opuesto. Lo normal sería el más aquí y el menos aquí, porque hay más voltaje aquí y aquí. En cambio, la corriente cae hacia aquí. O sea que Vx no es 4 voltios, sino que tenemos que Vx será menos 4 voltios. Tal como están puestos los signos, Vx, el sentido normal de una resistencia que atraviesa aquí más menos, la intensidad atraviesa y cae el voltaje. Como aquí es al revés, menos más, pues el voltaje es menos 4 voltios. ¿Cuánto valdrá 4Vx? Menos 4 voltios por 4, estos serán menos 16 voltios. ¿Qué significa en el fondo aquí menos 16 voltios? Bueno, esto como no es caída de voltaje, lo voy a poner en valores. Estos son 16 voltios. Menos 16 voltios. ¿Qué significa menos 16 voltios? Pues en lugar de ser más menos, equivaldría al mismo al revés. Menos arriba, más abajo y 16 voltios, cambiando la polaridad. Esto es menos 16 voltios puestos así. Entonces tenemos que calcular, caída de voltaje aquí es 4 voltios, caída de voltaje aquí 2 por 4, esto caen 8 voltios. Vamos a suponer que esto es tierra de referencia, 0 voltios, 0 voltios.
Si aquí caen 8 voltios y aquí hay 0, significa que aquí en este punto tengo 8 voltios de voltaje absoluto respecto a tierra, 8 voltios. Aquí, más menos, de aquí a aquí baja, pero ¿cuánto baja? Baja menos 16, quiere decir, bueno, aquí de menos a más subo menos 16 más menos 16 queda menos 16, 8 menos 16 voltios, aquí tendré menos 16 voltios. Repito esto aquí, el voltaje de menos a más sumo menos 16 voltios es restar 8 menos 16 8 menos 16 da menos 8 voltios. De aquí a aquí caen 4 voltios. ¿Qué voltaje tengo que tener aquí para caer 4 y me quedan menos 8? Aquí tengo que tener menos 4 voltios. Menos 4 que caen en este sentido, menos 8. Menos 8, aquí más menos, de aquí a aquí resto, menos 16, sumo 16 y me da 8. Y 8 menos 8, 0. Ya tengo aquí entonces los voltajes. Como solo hay esta fuente y el voltaje hemos dicho V, voltaje de Thevenin, será el voltaje en A', porque el voltaje en B es 0 referencia. Voltaje en A', que es igual a menos 4 voltios. Ya tengo el voltaje de Thevenin, fuente de Thevenin, voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y aquí tengo menos 4 voltios que puedo ponerlo aquí con menos 4 voltios o cambiar la polaridad y dibujar el menos arriba y el más y 4 voltios positivo. Las dos son correctas, equivalentes. Bien, vamos a calcular ahora la intensidad de cortocircuito. Intensidad de cortocircuito, intensidad short circuit, es cuando uno los puntos A y B directamente. Entonces, si yo uno los puntos A y B directamente, que esta es la intensidad de cortocircuito. ¿Qué le pasa a estos 2 amperios? Por aquí tiene una resistencia y tal, y por aquí tengo un cortocircuito. Toda la corriente se irá por aquí, por lo tanto la corriente está de aquí, se irá por aquí 2 amperios. O sea, un cortocircuito, toda la corriente se irá por aquí y por aquí no pasará nada. Intensidad de cortocircuito, 2 amperios. ¿Cómo calculamos la intensidad de cortocircuito? Es esta que viene aquí. Si ahora uno el punto A con el B o A' con B, la intensidad que pasa es la intensidad de cortocircuito. Vamos a calcular la resistencia de Thevenin con este circuito. Pues la resistencia de Thevenin será el voltaje partido por la intensidad. Voltaje de Thevenin partido por la intensidad de cortocircuito. Voltaje de Thevenin nos ha salido menos 4. Intensidad de cortocircuito es 2 amperios. Menos 4 entre 2, menos 2 ohmios. Aquí la primera cosa rara es que no queda una resistencia negativa. Pero no vamos a decir por el ejercicio, luego entendemos a qué se refiere el menos 2 ohmios. Entonces, tenemos el circuito aquí arriba, hemos dicho que esto de aquí lo voy a copiar, separar un poquito y ponemos aquí. Hemos calculado ahora un equivalente de Thevenin hasta A', entonces borro todo esto, borro esto de aquí. Y nos queda. Bueno, podía haber. Para borrarlo casi todo. Entonces, el equivalente de Thevenin que nos ha quedado, tenemos la resistencia de Thevenin, hemos dicho que es menos 2 ohmios, y el voltaje de Thevenin era voltaje de Thevenin menos 4 voltios. Puedo poner el menos 4 voltios o el menos arriba y el más 4 voltios. Tenemos este circuito. Entonces ahora nos pide la resistencia para la resistencia de carga que es la máxima transferencia de potencia. Según esto, la resistencia de Thevenin, que sería en este caso, o sea, entre estas dos, estas resistencias tienen que ser iguales. Esta y esta, como están serios, equivalen a una sola. Menos 2 ohmios más 4 ohmios equivale a una sola de 2 ohmios. Tengo aquí que estas dos, menos 2 más 4, 2 ohmios. ¿Cuánto tiene que valer la resistencia de carga? Pues lo mismo. Resistencia de carga, para que haya la máxima transferencia de potencia, serán 2 ohmios. Ya tenemos resuelto entonces este ejercicio que se nos ha simplificado mucho quitando el 4, porque si no hubiera sido mucho más complicado luego calcular los datos que hemos calculado antes. Podemos ahora entonces igual calcular la potencia en RL será V por I o I cuadrado R.
voltaje que hay entre A y B, bueno, ahora no vamos a calcularlo, que teníamos que volver a empezar, lo vamos a dejar aquí. Bueno, sí que lo podemos calcular aquí, es muy sencillo. Tengo este circuito, si pongo 2 ohmios de resistencia de carga, 2 y 2 son 4 ohmios de resistencia total. La intensidad que pasa por este circuito será el voltaje total, que es 4. Eso sí, la corriente si va en sentido tradicional, va de más o menos ir hacia aquí. 4 voltios dividido entre 4 ohmios. Estos son voltios, estos son ohmios, me queda 1 amperio. Si aquí tengo una intensidad de 1 amperio, que pasa por esta resistencia y otra de aquí, la caída de voltaje aquí es 1 por 2, 2 voltios. Tenemos aquí caída de voltaje de 2 voltios. Entonces ya tenemos la potencia será voltaje que hay en la resistencia, que es 2 voltios, por la intensidad que pasa, que es 1. 2 por 1, 2, 2 vatios. Podríamos comprobar entonces que si en lugar de 2 ohmios pongo 1,8 o 2,2, nos da menos potencia. Bueno, vamos a hacer una comprobación de qué sucede si yo en lugar de 2 ohmios aquí pongo 1,8 ohmios. Veremos en verde para ese distinto 1,8 ohmios o 2,2, o sea, una resistencia un poco menor o un poco mayor. Si es 1,8 ohmios, ¿cómo me quedará la potencia? Potencia es igual a I cuadrado por R. I cuadrado por R. La intensidad es voltaje entre resistencia. El voltaje es 4 y la resistencia, en este caso total, es 1,8 más 2, 3,8. 4 entre 3,8 I cuadrado. Y R, la resistencia de carga es 1,8, multiplico por 1,8. ¿Vale? Calculo el valor de la nueva intensidad al cambiar esta resistencia. Y esto me da 1,99 vatios, o sea, un poco menor. ¿Qué hago? Potencia con 1,8. ¿Y potencia con 2,2? Pues lo mismo, pero con 2,2. Será voltaje total 4 por la voltaje entre la resistencia y la intensidad. La resistencia ahora es 4,2. Esto elevado al cuadrado es I cuadrado. Por R, que es la nueva resistencia de carga solo, que es la de 2,2, esto me vuelve a dar también 1,99. O sea que realmente comprobamos con dos ejemplos que si tengo un poco más o menos de resistencia, la potencia es menor.